Díaz. ¿Cuál es tu nombre completo? Seila Díaz Todo el nombre completo. es mi nombre completo. ¿Y el segundo apellido? No tengo, ¿Por qué? porque con mi papá, mi mamá y mi papá eran en unión libre. Ujú, Y en esa época no le colocaban a uno el segundo apellido. Si alguien, había quien dijera algo de que ujú, vivían en unión libre. Entonces, por ese motivo. ok. ¿Y dónde creciste? En Boyacá, San Luis de Gaceno, más exactamente la vereda de la Colonia. ¿Y tú eres de allá? Yo soy de allá. Ok. ¿Y cómo era tu familia? Tu núcleo familiar, pues niña. Papá y mi mamá. Mi papá arrea mulas Ujú, y él murió de 32 años de edad. Y de ahí nacieron, después de mí, una niña que se llamaba Eufrosina, ujú, Zobeida Ofrosina. Y yo, y Seila Díaz. Y mi hermano después nació, era José Lupercio Borges, porque él sí, los padrinos de él no dijeron nada. mm, Entonces él quedó Borges. Pues, supuestamente yo soy Borges. ok. ¿Cómo creciste? ¿Qué hacías cuando eras pequeña? Cuando yo era pequeña, ¿Fuiste al colegio? no, mi mamá me puso un año a estudiar. Y yo estaba pequeña, como de 8 añitos, tal Ujú, vez no cumplidos. Y me puso a estudiar y pasé en el año, pasé hasta cuarto de lectura, libros de lectura, hasta cuarto libro de lectura. Y de ahí nos vinimos para el llano nuevamente. Y ahí mi mamá ya rozaba y sembraba la comida. Y ahí nació otro hermano. Eso fue un desliz que tuvo mi mamá. Entonces nació el otro hermano, que era Raúl. ujú. Y ahí, y ya crecí yo. Tenía 12 años y yo estudiaba sola. Se me daba por hacer multiplicaciones, divisiones, todo eso me enseñaron en la escuela. A sumar, a dividir, a restar, a dividir, multiplicar. Entonces yo practicaba eso. ¿Y en ese momento tú ya vivías acá en Villavicencio? No, Mm, todavía vivíamos en Boyacá, ok. sí, con mi ¿Y en mamá. qué momento te viniste para acá? Cuando ya teníamos 5 hijos, yo conocí a don Rito, que era un vecino, a su abuelo. Lo conocí cuando yo tenía 12 años, casi 13 años, Ujú, lo conocí. Y ahí nos damos 2 años de novios. Yo le lavaba, yo le ayudaba a los quehaceres domésticos, de ujú, rozar, de todo eso, de hierbar. Y mi hermano nos cocinaba. ok. O sea Es que él alcanzó a estar con ustedes cuando los hijos estaban pequeños. claro. Mm. Pero a ver, antes de conocer a mi abuelo, ¿cómo era tu vida? No, mi vida era cuidar ganado, pastorear ganado que mi mamá Ujú, tenía. Y ella se dedicaba a hacer cosas de hierbar, paliar la labranza, a hacer las cosas de hombre, mejor dicho. ujú. Y así transcurrieron los años, O sea que tú siempre viviste más con tu mamá. más con mi mamá, sí. O sea, ¿tu papá se fue o seguía ahí? No, él se murió, él se ¿Él se murió. murió? Yo, al pie mío, se murió cuando la invasión, cuando la guerra de los 1000 días, no. La guerra que hubo antes de conocernos. Yo tenía la guerra que era por política, Ujú, los liberales, los conservadores contra los liberales. ujú.
Cuando eso fue cuando murió mi papá. Ok. Yo estábamos a las 6 de la tarde acostados, ya mi papá estaba enfermo. Eh, y entonces estábamos acostados ahí y mi papá quedó así. Y yo al contado supuse que él se había ido, se había muerto y le dije a mi mamá y todas las personas, como estábamos en una casa de inquilinato, entonces todas las personas al contado consiguieron un crucifijo y se pusieron a orar, a rezar. Y ya mi mamá se dio cuenta que mi papá había muerto y lo llevaron para un sitio donde velaban. Sé que los policías sacaron a mi papá de ahí, de donde yo estaba. Y yo lloraba y lloraba, porque para Lupercio, no, Lupercio, su tío, sí, su medio tío, es Lupercio, eso estaba chiquito, tenía 2 añitos, ¿Y el 3 resto de añitos. hijos? El resto, no, el resto de hijos se murieron Sí. y quedamos nosotros a la deriva. Entonces mi Ujú. mamá se volvió para la tierra, duramos en Garagoa, como en el 54 nos devolvimos para la tierra. Ya mi mamá estaba en embarazo, pero yo no sabía, ni idea. Ujú. Raúl nació en el 4 de diciembre. El 4 no, el 7 de diciembre. El vísperas para el 8 de diciembre. Ujú. Y, que, y no, ahí la pasamos. Yo cocinaba, mi mamá salía a trabajar, a coger café, por allá donde unos vecinos que se llamaban Los Tolosas, y pasaba la quebrada La Mona. Y yo y Lupercio nos quedábamos en la finca, en la casita, en el ranchito, la casita que mi mamá nos había hecho. Con eso comprábamos la panela, la cebolla, la, la sal y a comer maíz que se trillaba en la molino o en la piedra de moler. Y así pasamos los años. Y así, ahí en ese momento, ¿cuántos años tenías? ¿Cuántos años tenía? Yo tenía como como 9 años tenía yo. Ok. ¿Y en esa época era como normal eso? Digamos que los niños trabajaran, Sí, eso era normal, ¿sí? sí, eso era normal, ¿no? Los niños no iban a la escuela, por ahí los vecinos eran los que hacían las escuelas, las escuelitas y los que tenía tiempo iba. Ujú. De lo contrario, no, en esa región no. O sea que tú en ese momento todavía no habías empezado a ir a la escuela. Ya había estado en Garagoa Ah, ok. estudiando. Ya sabía yo leer, ya sabía multiplicar, ya sabía restar, todo eso, Ujú. sabía. Pero de lo contrario, no. ¿En qué momento te viniste para Villavo y que mi abuelo era tu vecino? ¿O Ah, cómo fue eso? pues nos noviamos. Yo le lavaba a él y él decidió conseguir una mujer y decirle a mi mamá que yo era la mujer y que nos casamos. Ujú. Y nos casamos, fuimos a Campo Hermoso Ujú. y mi mamá nos acompañó. Fuimos a Campo Hermoso un 29 de diciembre de 1959. Ujú. Haga la cuenta, y yo había nacido en el 44, en agosto Ok. del 44. De 10 años. 9 años él me llevaba. Y él nació en 1935, el 29, el 29 de julio nació él. Ujú. Entonces eso me llevaba 9 años y casi 10 años, casi 10 años. Y así me cogió como dicen, lo estimaba a él como mi papá, yo Ujú. lo tomé como mi papá. Ujú. Y él me tomó por mujer, Ujú. como mujer. Entonces ese era el oficio mío, bregar con los hijos y nos salimos en el 1970. Nil tenía 1 año de vida Ujú. ya.
y los otros eran de 2 años. Henry tenía, pues, de 2 años, mejor dicho, se llevaban. Y así transcurrió la vida. Ellos son los hijos que nacieron en Boyacá. En Boyacá, de Nil para atrás, todos nacieron en Boyacá. Marta ya nació allí, en La Loma. ¿Cuáles son los hijos que nacieron en Boyacá entonces? Nico, Royson, José Nemesio, Henry, Winston y Neil. Esos son los hijos, los 5 hombres. Okay. Los 5 primeros eran hombres todos. ¿En ese momento tu mamá todavía estaba viva? O sea, Todavía, ella los alcanzó a conocer. claro. Y ella conoció a Mary también. ¿Mm? Claro, mi mamá conoció a Mary. Y Mary conoció a mi mamá. Ok. Entonces, hasta ahí estaban en Boyacá. En Cuando Boyacá, nacieron los 5, los 5. se vinieron para Nos Villavicencio, vinimos para el llano. para Villavicencio. Ujú. Aquí llegamos, ¿Y eh, cómo se vinieron para acá? Con 5 hijos, nos vinimos en un bus y no teníamos maletas. ¿no? Eran unas mochilas de carga. ¿Usted conoce las mochilas de carga? No. No, deje que le voy a enseñar cómo son las mochilas de carga. Y ahí echamos la ropa, hasta un par de sillas, Ujú. ¿qué? Los frenos de las bestias que teníamos. Yo ¿Mm? tengo las fotos de cuando ellos estaban pequeñitos y nos vinimos. Y, y él brega con nosotros porque todos nos mareamos, desde Henry para arriba, nos mareamos. ¿Cuánto tiempo duraron de viaje? 2 días. 2 días, en ese momento eran 2 días de Boyacá a acá. De Boyacá a acá. El primer día salimos a las 6 de la mañana, un 1 de julio de 1971. Y dimos a San Luis de Gaceno, hasta ahí, porque eso eran unos barriales, y él bregando con nosotros. Y los chicos caminando, todos caminando. Entonces llegamos a San Luis de Gaceno, ahí nos quedamos donde unos compadres, los padrinos de Royson, Nemesio. Y, y nos quedamos ahí, y al otro día a coger el bus. Ya en San Luis de Gaceno había bus, salía el bus para, para Bogotá, y de Ujú, Bogotá acá. ujú. Y llegamos por la tarde aquí. Y entonces, ¿cómo consiguieron el lugar para vivir? El- ¿Ya lo habían visto o llegaron y ya? Llegamos donde un tío Ok. en el 12 de octubre. Y ahí nos fuimos para donde una media hermana de él. Ujú, Duramos como 8 días tal vez ahí. Y ahí nos fuimos para donde una media hermana de él, Anatulia se llama. Es una ancianita, la misma edad mía, mayor 2 años de mí, ujú, Anatulia. Y si ella vive, porque no sé si vivirá. Royson dice que la vio hace como 3 años, pero que es que andaba con un bordón y, ay, chiquita, chiquita, agachada. ujú. Em, y ahí nos estuvimos en el tío y ya nos fuimos para donde Anatulia, que vivía en San Nicolás. Allá nos hicieron comprar, o le hicieron comprar a él un pedazo de tierra, 20 hectáreas. Pero eso era en Lagunao, tocaba tirar balsa, lancha, para poder andar por el agua aquí. Mm. Entonces, cuando él se dio cuenta, no, eso, milagrosamente consiguió un cliente que para venderle, perdiéndole 5 millones, en 35.000 pesos, consiguió las 20 hectáreas, y perdiéndole en 40.000 pesos, y se le perdían 5.000 pesos, eran 35.000 pesos. Ujú. Pero esa era harta plata en esa época, en 1971. Y ahí nos vendimos, ya estaba haciendo Nicolás le ayudaba y Royson. Eran chiquitos, chinos chiquitos. Ujú. Y ellos ayudaban a cargar la madera, a pelar los palos.
y ya estaba haciendo la casa para irnos para allá, al lote, cuando de pronto le salió un señor que compraba eso. Entonces, duramos casi 2 meses allá, de arrimados. Ujú. Y vendió eso y nos vinimos para de mi tío, de mi tío Noé. Noé se llama, él ya murió también, Ofelia. Y ahí nos dijeron que vendía a un señor próspero allá en la loma y que eso daba por 40,000 pesos, daba esa loma. Eso eran como unas 3 hectáreas, yo creo. Y nos fuimos para allá, compramos, que esas son las fotos de ahí nació Marta y ahí nacieron todos, en esa casita, en ese ranchito. Después Betty, también todos en la loma. Después Yamile, después Germán, después Mauricio, después Shirley, Milena y después Mel, que fue la de aquí. Ella solamente nació en el Cairo, Ujú. no nació en la loma. ¿Y cuánto tiempo duraron viviendo en la loma? Como 12 años. Ok. Aquí ya llevamos 4 décadas viviendo. Y después de eso, ¿cómo encontraron acá en el Cairo? Pues se buscaban por un lado y otro y al fin se vino y me parece que un muchacho que cargaba la baza de ayer era hijo del señor, de don Miguel García. Entonces el muchacho dijo que de pronto el papá necesitaba una urgencia, vender un lote. Y así fue, vendió el lote, me parece que por, por 800,000 pesos vendió el lote, las 2 hectáreas. Y así empezaron con los muchachos a construir. Ya los muchachos Winston tenía como 14 años, Nicolás tenía como 18 o 17, y así, y Neil tenía como 12 años. Y así fuimos poco a poco construyendo. Nosotros no nos manejábamos las gallinas. Y teníamos gallinas en la loma. Entonces, eso nos surgía, conseguir un lote para dedicar un galpón para meterlas, porque teníamos 800 gallinas. ¿Y de eso vivían? De eso vivíamos. Ok. Sí, y así fue. Y ya cuando llegaron acá, Y llegamos, empezaron a construir. yo arriba con Neil nos estábamos y ellos construían aquí y un par de trabajadores que echaron a abrir el pozo séptico porque no había el pozo del agua, el pozo séptico, las los sitios de bañarse uno era en una vaina, un planchón de cemento que Ujú. hicieron y ahí nos bañamos por las tardes. O se bañaban ellos, porque yo estaba arriba. Y así transcurrió la vida. Y entonces, en ese momento, cuando terminaron de construir, ¿cuántos hijos tenían? ¿Había pasado poquito tiempo? ¿Seguían teniendo los mismos Ya años? teníamos 11 hijos Ujú. cuando terminamos de construir aquí. Ujú. Y me vine para acá y casi enseguida quedé en embarazo. Ok. Yo no conozco una pasta de planificar, no conozco un condón, nada. Ujú. Entonces, hasta que mi cuerpo dijo, no más, Ujú. no más. Y me siguió llegando el periodo. Hasta a los 52 años de vida que tenía, se me retiró el periodo. Ok. No más. Allá duramos un tiempo, sí. Duré un Ok. tiempo con las niñas. Ujú. Y traían a Milena y a Mary, a Milena y a Betty, a ayudar a cocinar. Ellas, y ayudar a recoger huevos, y ayudar a cocinar. Las traían por épocas. Ujú. La cosa fue que esto lo compraron en marzo, se compró en marzo y en octubre me vine del todo para acá. O sea que ya duré siempre sus meses. Ujú.
sí. Y cuando te viniste para acá, ¿tú qué empezaste a hacer? ¿De qué empezaron a vivir? ¿De las gallinas? De las gallinas, de las gallinas, porque ya estaban poniendo, entonces se recogían huevos en el suelo. Teníamos unos perritos, pincher, pincher, Ujú, eran pincher, y se echaban en el pasto era grande, o grande no, para los perritos era grande, pero para los perritos eran chiquiticos, eran así de ujú, larguitos, ujú, eran pincher. Y Nicolás aprendió a manejar, le pagó unas horas y aprendió a manejar y entonces él venía y prendía el carro y echaba de reverso y los cogía y los mataba. Los cogía con ah, el carro, ujú, sin culpa. ujú. Y así los mató y ya quedaban poquitos, como 2 o 3. No, eso fue mucha la brega. Y a ver, después con el tiempo, creo que fue mi tío Robinson, ¿cierto? Que tuvo el primer hijo. Sí, ya todavía vivimos en la loma cuando él tuvo el primer hijo. ¿Sí? Y ellos vivieron ahí en donde dejábamos la comida, a- depositábamos la comida. Ellos vivían ahí eh, de encargados, porque Ujú, un señor compró la finca y bueno, eso fue un despelote y yo ni me acuerdo sí. de tanta cosa. ¿Y cómo se empezaron a ir los primeros hijos? El primero que se fue mi tío Robinson, ¿no? Sí, él dijo que no trabajaba más gratis. Y A mi abuelo. sí, le dijo a él, no trabaja más gratis. Y Henry después, mucho después, ya era casado con, no sé, con Mauricio. Y le dijo que no trabajaba más gratis, que no Ujú, trabajaba más gratis. Y se fue. ujú. Y Y, ta- quedaron y quedaron de 9, 9 con Nicolás, 10. Nicolás y 10. Nicolás y hasta ahora es que duerme afuera. Ujú. De lo contrario, el lado de nosotros no se ha retirado. Quedaron 10. No, y, sí. Y entonces, Y ¿qué fue pasando? entonces las hijas, él les enseñaba, o ambos les enseñamos. Pero yo tenía que obligada a hacer las tareas de ellas, con ellas, Ujú, de buscar a ver y no les enseñaba sino matemáticas y español. mm, Entonces hicieron el quinto de primaria ante el IFES. Ellas tenían 2 certificados, porque la primera vez que las pusimos a una escuela fue en la Antonio Nariño, allá iban, Betty y Yamil. Todos tuvieron colegio, No, ¿o su no? papá no tuvo colegio. Mm, Su papá, no, Royson, Neil fue el que no tuvo colegio. ujú, Tuvo un año, pero ya él terminó la primaria como a los 19 años. ujú, ¿Por qué? Porque por eso. Y el bachillerato ¿lo hizo qué? Lo hizo a distancia. Y yo iba aprendiendo al lado de ellas, ujú, porque, porque ellas se fueron a hacer quinto de primaria y ellas venían aquí. Pero ya tenían el certificado de quinto de primaria, ujú. sino que para entrar al colegio exigían un certificado que fuera de colegio en esa época. Entonces ellas las puso a repetir el quinto de primaria. Y ellas venían aquí y yo les ayudaba a hacer las tareas y así. Y después ya terminaron la primaria, su papá se fue a hacer de distancia y Mauricio en el INEN a estudiar Ujú, bachillerato. Su papá estuvo en la academia militar, yo era que me acuerdo, ujú. sí. Y después de que salió de la academia militar, entonces se puso a estudiar a distancia, lo pusimos a estudiar a distancia. ¿Y cómo pagaban todo eso? Él le consignaba 200.000 pesos mensual. Esos 200.000 pesos, pues era el cuento de 200.000 pesos, pero le recortaban a uno, en el banco le recortaban 10.000 pesos por la transacción. Ujú, Entonces, ¿en dónde era? En la vivienda, sí.
Y mientras pasaba todo eso, ¿tú qué hacías? Yo bregar con las gallinas y bregar con los hijos que quedaban, Ujú. ¿Y qué era? Darles comida, darles comida, sacar huevos. recoger huevos, lavar bebederos Ujú, y lavarles los hijos que quedaban. ujú, Sí, no había teléfono, no había celular, no había nada. ¿no? No, Entonces, ¿cómo se comunicaban? tocaba cada 8 días allá arriba ante los pintacos ir a que nos prestaran el teléfono. Y así fue como ocurrió el accidente de Yamili. ¿Cuál fue el accidente de Yamil? El accidente de Yamili fue que le atropelló un carro, una Blazen, y la elevó 10 metros a lo alto y vuelta y cayó sobre el capó. Ujú, Y paró, y le partió el fémur y la pierna derecha, aquí. mm, Y la cabeza, no, la cabeza terrible, ujú. inflamadísima cuando yo fui a los 8 días. Y ella no se acordaba nada, 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 nada. Se acordaba de la papá y de la mamá y los hermanos, pero no se acordaba en qué año estaba. O si se acordaba, de inmediato se le borraba de la mente, de inmediato. Y así duró como más de un año para recuperar la ¿Y memoria. cómo fue todo eso para ti? Terrible, terrible, fue terrible. Yo Ujú, estaba, no, ya no estaba criando a ninguno. Ya estaba, Mary le tocó, Shirley, Milena le tocó hacerse de cargo de la casa, porque a mí me tocó trasladar a mi para Tunja. ujú, Y Nicolás, Nicolás fue y se estuvo allá los 8 primeros días. Y después me tocó trasladar a mí para Tunja durante 6 meses. Y ujú. entonces Milena se hacía cargo de la casa y hacía de comer y asistía al colegio. Mauricio, no ¿Y había, en cuánto tiempo pasó de la recuperación de mi tía Yamile? como 3 años. Ujú, Allá en Tunja duré 6 meses. Vinieron aquí, fuimos al Alto Menegua y entonces enseguida ya Milena terminaba el bachillerato y que se fuera a acompañarla, ujú. a asistir al colegio, a la universidad de ella, porque ella pedía volver a la universidad. Sí, Entonces así fue. ok. Ya Betty terminó, se puso a trabajar y Milena terminó, Yamili terminó como que el año siguiente. Ujú. Ella alcanzó a trabajar, entonces Y durante todo ese tiempo tú seguías acá. yo seguía acá. Yo volví acá y me quedé acá. Ujú. Mm. En ese momento ya tu mamá Ya ya había muerto. mi mamá ya había muerto. No, no había muerto todavía. ¿Y ya dónde estaba viviendo? Estaba viviendo con Raúl y con la nuera. Ujú, ok. Sí, las dos chicas estaban en el IDEN. No, esto hace muchos años. Le dije que su tía Mary, ella se debe de acordar porque ella me llevó en una Bigwis que tenía. Ella trabajó después Ujú, de que salió de bachiller. ujú. Trabajó, se fue a la alcaldía. En la alcaldía tenía promociones de enseñarle a los alumnos de manejar computador por los votos. Sí. Entonces, ella por eso hacía todo eso. Entonces escribió en el SENA, Mary. Y Mary terminó el bachillerato, y se escribió en el SENA y iba al SENA, pues ella buscó eso. Ujú, No, no creo que, no fue porque la ley de él era que terminaran el bachillerato y se vinieran para acá a trabajar, ujú, sin saber de dónde, ni cómo, ni por qué, ni nada. ujú. Bueno, entonces ya después seguía acá el negocio de las gallinas, ¿cierto? Seguíamos con el negocio de las gallinas. Claro,
yo tenía como, Y con eso pagaban. pagábamos de la universidad y con eso tenía sus ahorros él. Ok. Yo no sabía y en el momento no sé sino lo que los hijos me consignan, Ujú. de lo contrario. O sea, tú trabajabas, pero no te No daban recibía nada, plata. nada, nada, ni 5 siquiera. Mi suegra, mis cuñadas me vestían. ¿Y tú alguna vez pediste? ¿Le pediste? No le pedía. O sea, nunca le exigiste que te No, diera una no, parte. no porque no, eso en esa época no se decía nada. O sea, el hombre era el que manejaba Era la el que plata y la manejaba. Y mujer era la. en algunos sitios, Ajá. en algunas familias, en otras familias no. La mujer se abría, Ujú. sí. Y Mm. así, todo está a nombre de él desde una cuchara. Ahora la loza que tengo es que Mary nos la ha regalado y las hijas nos la ha regalado. Ujú. Las ollas y todo. Ujú. Entonces, que me la han Ok. regalado a mí. Ujú. Ya en ese momento ya no había ninguno acá viviendo, ¿cierto? Solamente mi tío Nicolás. Sí, solamente Nicolás. Ok. Y Nil. Y Mi Nil, tío Nilo. porque Nil hace como 12 años que se fue de la casa. Se fue a vivir con Lloranes. Ujú. Ok. Después volviste. Después volví a viajar con Royson Ujú. para Pitalito, para ¿para qué? Para Samaniego, todo eso estuvimos. Ok. ¿Y él nunca te dijo nada? ¿Por qué te fuiste? ¿No? ¿Nunca? Ok. Y hasta ese momento hacia atrás, ¿cuál fue tu mejor recuerdo? Cuando fuimos a San Andrés, Ok. conocí el mar y por allá duramos como 7 días, me parece. Ujú. Paola estaba en la universidad, me parece. Ujú. Y Mary estaba trabajando. ¿Y cuál fue tu siguiente viaje? ¿A dónde fuiste después de San Andrés? Después de San Andrés fue a Medellín, todo eso. Después fue ¿dónde quedará Samaniego? Estuvimos con Constanza. Bueno, ahí sí no nos demoramos, eran como 3 días, 4 días. Y después de eso, ya era con Mary, que me iba. A Ya, Yopal. para Yopal y como a ella le dan un mes cada año, le dan un Ujú. mes libre. Entonces nos íbamos, la segunda vez que fuimos, conocí de nuevo, fui al mar con Mary. Y después vine con La Mary segunda vez que fuiste al mar, ¿a dónde fuiste? a Santa Marta. Ok. En avión. Sí, montamos en avión, con Betty también montamos en avión, Ujú. también me llevó. Sí. Y no me acuerdo, a Coveñas también fuimos con Mary, a Medellín también fuimos con Mary. Ujú. Eso después de que Mary ya se hizo cargo de él, ya trabajaba y se mantenía sola. Sí. Yo, no más. Me voy porque me voy. Ya no tengo nada que me atore. Ujú. Entonces ya todos los hijos, todos se iban. Entonces Nicolás, que era el que se quedaba aquí, él ya tenía, en el 2012 compró el taxi y él se iba por la mañana y llegaba por la noche. Ok. Entonces, ¿Y acá no has tenido un buen recuerdo? ¿Acá en esta casa? no, ¿Por qué? recuerdos no. Los recuerdos fueron de los viajes que hacía, Ujú. sí, las fotos, Ujú. mis hijos, Ujú. a lo contrario, no. Ok. ¿Y tú por qué crees que no has podido hacer bonitos recuerdos acá en esta casa? Si llevas ya más de 4 décadas.
4 décadas llevo. Ujú. Porque ya la edad, por la edad, ¿Qué pasa con la edad? ya la edad, todo estaba consumado. Ujú, Como dijeron, cuando dijeron las palabras de Cristo, todo se había consumido. Todo ujú. estaba consumado, entonces no había nada de qué añorar. Entonces, tu último viaje con mi tía Mary, ¿cuál fue? El último viaje fue cuando fuimos a Coveñas. Ok. Y ya Santiago estaba grande, Ujú. estaba como en... Yo me iba para Yopal a traer a Santiago, Sí, antes de haber Matías. sí. Y me traía a Santiago. Iba a mercar, sacaba cilantro. Del rancho, de la casa para abajo, del rancho para abajo, era cultivado en ají, todo Ujú. eso. Con mi tío Mauricio también has viajado, ¿no? ¿O solamente fuiste con él a Ah, Estados sí, Unidos? a la Guajira, fuimos a la Guajira, que fuimos en avión con Laura. Sí. Y, y fuimos a los Estados Unidos después de los 80 años. Muy bonito, muy bonito fue, pero estaba muy mal. Me dio duro el clima, ¿Sí? me dio duro, duro. Es- Luego, ¿te dio eh, gripa? no, no, Desaliento. me dio un desaliento y a Mauricio también le dio un desaliento. La única que no se enfermó fue Pilar, Mm. pero Mauricio le dolía la cabeza, le dolía el cuerpo y a mí yo buscaba dónde sentarme. Fuiste a Nueva York, Fuimos fuiste a donde Paula. fuimos a donde Paula, fuimos a Nueva York, fuimos a las Torres Gemelas, Ujú, todo eso tengo, fuimos con Paula, fuimos a San Francisco, no, me encontré con el hijo de Lupercio, nos encontramos, ujú, más contento el muchacho, ujú, pero yo estaba mal, mm, maluca, desaliento, pero no, fue el clima que me dio duro, ujú. cambio de horario y todo. Sí. Y de todos esos viajes, ¿cuál ha sido el que más te ha gustado? Pues me gustó de todos esos viajes, me gustó mucho el de San Andrés Ujú, y el con Mary, ujú. cuando íbamos con Mary. ¿Y por qué han sido tus favoritos? ¿Cómo? ¿Por qué han sido tus favoritos? Porque, no sé, era muy descansado, Ujú, nada de correr. En cambio, con Mauricio sí nos tocaba correr. Y ujú. con ese desaliento y comer por allá a las 3 de la tarde una sola comida. Y cuando yo estaba acostumbrada a desayunarme, almorzar Claro. y a la cena, Ujú, entonces eso era duro para mí. ujú. Ya, la edad que tengo ya no añoro nada, ¿No? ¿no? ¿Por Porque, qué? porque conozco todos mis nietos y tengo hasta bisnietos, tataranietos tengo. Mm. ¿Y cuál fue el momento que más te ha marcado a ti en la vida? La muerte de mi mamá, Ujú, la muerte de mi mamá y no poder compartir nada con ella. ujú. Sí. ¿Y cómo fuiste superando eso? Pues así, sol, la soledad la fue superando, Sí. la soledad. Cuando, en ese momento tú ya tenías a todos tus hijos, ¿cierto? Ah, sí, claro. Y tenía nietos, ¿Y ya todos sabían o no todos. sabían? Royce no sabía. la- Él se encontraba lejos, allá en el monte, Ujú, cuando ella murió. ujú, Eso fue en el 92, murió. Él estaba por allá. Y sí. Nicolás aquí, trabajando. Entonces ha sido el momento más difícil para ti. Claro,
¿Y qué has aprendido de todo eso? A que la vida no es solamente un pasatiempo, sino que la vida hay que llevarla y tenerla con uno y Ujú. vivirla. Sí. Esa es la vida. ¿Qué es lo más importante para ti hoy aparte de tener salud? Lo más importante es creer en Dios y Ujú, tener salud. Eso es lo más importante para mí. ujú. Ya lo que me falta es muy poco. ¿Tú sientes eso? Sí, ¿Por qué? porque ya no sé, ¿Qué cosa? no sé qué más seguirá. Vivir, vivir la vida. Pero porque dices que lo que te falta es muy poco. Ya porque así lo siento y ya es muy poco lo que me falta, Ujú, vivir. Yo creo, para mí tengo que no llego a los 90 años. Entonces, pues lo que Dios tenga destinado. ujú. Sí. ¿Y tú no le tienes miedo a eso? No, ¿No? a la muerte no. ¿Qué te gustaría que recordaran de ti? Lo agradable que éramos cuando íbamos caminando. Ujú. Te voy a decir un nombre y tú me dices qué te gustaría decirle y por lo que te gustaría que te recordara esa persona. Nemesio. Nemesio. Que cuánto lo quiero. Ujú, Cuánto lo quiero y cuánto lo estimo más que en mi vida. ujú, Porque es mi segundo hijo. ujú, Lo que no pude hacer en esa época, lo estoy pensando ahora. ujú. Sí, eso me gustaría decirle. Henry. Que también es mi hijo y me gustaría decirle que, que eres una persona muy ideal para formar un hogar. Ujú. Eso me gustaría decirle. Winston. Winston, que la esposa que tiene es una excelente esposa. Ujú. Eso me gustaría decirle. Germán. Germán. Germán, que es una persona muy trabajadora y que la esposa que tiene vale vale la pena por ella. Y la hija que tiene también vale la pena por ella. Ujú. Mauricio. A Mauricio, que escogió un año muy excelente, una época muy excelente para casarse, Ujú. que no se lo puedo decir ahora, no, es decir, no tengo el valor para decírselo, pero sí escogió una época muy excelente para casarse. Sí. Y Nicolás. Nicolás, Nicolás, que es un excelente hijo, que es una excelente. Todos mis hijos son valiosísimos para mí. Todos me quieren, todos me adoran y todos quisiera que nunca se acabara Ujú, esta vida para quererlos y llamarlos ujú. por todo mi fin de vida. Neil. Mi, mi, pues, ¿qué le diría? Que él está a mi lado, que él está a mi lado y que es una excelente persona. Ujú. Es una excelente persona. No es, no, él es una excelente persona. Marta. Marta también es una excelente mujer, que no hay principios ni fin para ella. Milena. Milena también que es una excelente mujer y que muy inteligente, es muy inteligente. Beatriz. Eres muy valiente, es muy valiente, Ujú.
porque le ha tocado duro y es muy valiente. Mary. Mary, Mary también, que es muy valiente, que es muy valiente, que es la hija más excelente que he conocido. Ujú. Yamile. Yamile, que es muy inteligente, ella. Ujú. Tus sobrinos. Mi sobrino, mi sobrino. Mi sobrino es Robin. Tengo 3 sobrinos, A todos tus sobrinos. a todos mis sobrinos, ¿Qué te gustaría decirles? que son muy queridos y que son excelentes hombres. Ujú. A tus yernos. A mis yernos, pues que todos, todos son hombres. Para mis hijas son hombres de verdad Ujú. y que las quieren mucho, A tus nueras. que son muy queridas y que les tengo mucho aprecio para ellas. Ujú. A tus nietos. Mis nietos, Bisnietos y lo que le sigue, tataranietos. que son mis hijos también, Ujú. son mis hijos también, Ujú. que son mis hijos y son muy queridos. Ujú. Hay un ¿Qué pájaro le ahí. dirías a tu yo más joven? ¿Ah? ¿Qué le dirías a tu yo más joven? Le diría que no fuera a cometer esa locura que yo cometí. Sí, que yo cometí, por un lado, porque mi esposo era era su acorde de la época. Y por otro lado, pues que no fueran a cometer esa locura que yo cometí, Ujú. que es tener toda esta cantidad de hijos. Y no me arrepiento de mis hijos, no me arrepiento, pero sí, considero que en la ciudad es muy difícil ahora tener hijos. Ujú. Más de una pareja no deben de tener. Ujú. Sea ambos hembra y macho o sea ambos machos o ambas hembras, Ujú. que no deben de tener más de la pareja. Ujú. Y por último, ¿qué le dirías a Rito? Por último, que ha sido un gran esposo, porque no me arrepiento tampoco de las cosas que él fue, por X motivo. De Ujú. pronto él lo hacía inocentemente, de pronto la crianza de él, vaya a saber cómo sería la crianza de él. Entonces, no me arrepiento, es un gran esposo para mí. Ujú. Pero que eso no se vuelva a repetir. Ujú. En mis hijas no se vuelve a repetir. Y en mi familia no se vuelve a repetir. Mis nietas, mis nietos, no. Ujú. No quiero que se vuelva a repetir. Hagan lo imposible por no repetirlo. Ujú. Que cada quien mande con su capital, cada quien mande consigo mismo, como pasa en muchos hogares, que la mujer manda con su cuerpo, yo Ujú. no mandé con mi cuerpo. Era Ujú. la época era así. Sí.